Volvemos con el tema del día, la decisión de la Comisión Séptima del Senado de la República de hundir el proyecto de ley de reforma a la salud, el más importante de todos los proyectos de reforma del presidente Gustavo Petro. Cuando él habla del cambio y que no le permiten el cambio, pues en particular se refiere a estos proyectos de reforma, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la justicia, reformas en todo sentido. Recordemos que la Comisión Séptima del Senado hizo o tomó la decisión con votos a favor del hundimiento, 9, 5 contrarios. ¿Quiénes estuvieron en la decisión por el hundimiento del proyecto de ley? Los senadores Honorio Enríquez, Norma Hurtado, Alirio Barrera, Miguel Pinto, José Marín, Nadia Escaf, Lorena Ríos, Ana Agudelo y Berenice Bedoya Pérez, quien está con nosotros acá precisamente. Ahí están los nombres y los nombres de los senadores que unieron el proyecto de reforma a la salud. Está precisamente la doctora Berenice Bedoya aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic. Doctora Berenice, bienvenida. Muchísimas gracias, Roger, y muchísimas gracias a todas las personas que están interesadas en este tema tan importante para el país. Es muy, pero muy importante, por supuesto, tanto que es que no se habla sino de eso. Oiga, hasta el punto que se habló también ayer de la reforma pensional y de eso no se supo nada, ¿cierto? Sí, se está debatiendo. Lo que pasa es que habían dos proposiciones de archivo, una la de la senadora Lorena Ríos y la otra la de Honorio Enríquez, que ayer también se votó negativo el archivo. O sea, no se archivó. Ya. Oiga, doctora Berenice, ¿por qué decidieron ustedes hundir ese proyecto de ley? Bueno, yo creo que con mis otros compañeros teníamos varios puntos en que la verdad no era viable esta reforma, este proyecto de reforma a la salud. Y no es que no es nada en contra ni del presidente, ni del gobierno. Es en sí el proyecto. El proyecto estaba eh, con muchísimas falencias, teníamos muchísimas objeciones y pues yo voy a hablar por mí. Yo sé que mis compañeros también en muchos nos encontramos, pero que teníamos diferentes puntos de vista, pero que en muchos, en la mayoría sí nos encontramos. Y el principal era que no tenía aval fiscal. Y yo creo que para que una reforma pueda avanzar, para que una reforma pueda tener éxito, tiene que tener un aval fiscal. Y nunca, desde el primer día, pedimos ese aval fiscal y nunca nos dieron un aval fiscal. Lo que nos dieron y lo que le dieron a Cámara, que por eso pasó de Cámara, fue un concepto fiscal, no un aval fiscal. Aval fiscal, exactamente, explíquenos la expresión para comprensión de nuestros internautas. Aval fiscal, ¿qué quiere decir? Bueno, el aval fiscal es como el permiso, la decisión de que el Ministerio de Hacienda tiene la plata para poder elaborar este proyecto, que tiene el dinero, que tiene los recursos económicos para que esto pueda llegar a un final feliz, o que pueda tener un proceso exitoso. Y lo que nos entregaban era como el concepto es, pensamos que puede ser así. Incluso en una de las partes, la última vez que solicitamos mi equipo y yo este aval, nos decían que hasta los CAP iban a tener que, o sea, no tenían cómo hacerse, que tenía que tener un recurso diferente y no nos decían con qué recurso iban a elaborar esos CAPs. Sí, Entonces, señora. para nosotros era muy complicado. Y miren, yo sé que a mucha gente, cuando uno toma decisiones, a mucha gente no le puede gustar, a otras sí, pero nosotros lo hicimos fue pensando en los colombianos y colombianas que tanto necesitamos esta reforma, porque sí la necesitamos, pero una bien elaborada, bien hecha, bien estructurada y con
Hemos dicho que sea sostenible Sí, económicamente, así que sea es. sostenible. Oye, ¿y cuánta es la plata que se necesita, doctora Berenice Bedoya, senadora de la República? ¿Cuánto es la plata que debe avalar fiscalmente la reforma a la salud que usted dice que es necesaria? Pues es que es dependiendo el proyecto que se haga, o sea, no es que tiene que ser 5 billones de pesos anuales, no, o que tiene que ser 1,5 billones de pesos anuales, no, es que es dependiendo los procesos y que se hagan. Además, esta tiene una cantidad de artículos que seguramente ni siquiera iban a alcanzar con lo que se tenía presupuestado. Doctora Berenice, y usted dice en todo caso que la reforma es necesaria. Usted lo ha dicho acá este momentico. ¿Usted por qué cree que es necesaria esa reforma teniendo el aval fiscal? Miren, la reforma es necesaria porque hay un sistema que está colapsado y no es de ahora, no es del gobierno Petro, como muchos también lo quieren hacer pensar. Sí. Este, es, esta reforma hace mucho tiempo se necesita. Las EPS yo pienso que tienen una experiencia importantísima, pero pienso también que hay muchas inconsistencias dentro de las EPS que no han prestado bien el servicio y que hay muchísimas cosas para mejorar. Sí se necesita una reforma a la salud. Esa, yo no le diría Colombia profunda, yo le diría Colombia olvidada, porque la Colombia profunda, si el gobierno voltea sus ojos hacia allá, no va a ser Colombia profunda. Es una Colombia olvidada. La Colombia olvidada, uno que visita el territorio, es muy lamentable que desde el Guainía tengan que venir o esperar que haya una ambulancia, que haya un avión para que los pueda desplazar, a venir hasta Bogotá a sus citas. Entonces es muy complicado. Eh, 12 billones de pesos para una reforma, pues pienso yo que también estaríamos incumpliendo si hubiésemos aceptado esto. Lo hubiéramos incumplido porque se necesita mucho más recurso para poder tener una reforma sostenible en el tiempo. Doctora senadora, buenos días, cordial saludo. Sin embargo, frente a las reacciones que generó la noticia del hundimiento de la reforma, queda un tufillo político desagradable, muy desagradable, porque salieron unos senadores y unos representantes y algunos líderes de la oposición a lanzar una consigna como si se hubiera salvado el sistema de salud de Colombia, y usted nos acaba de plantear una realidad totalmente opuesta. Entonces, queda ese tufillo de que en la reforma primó más el debate y los intereses políticos que verdaderamente los intereses técnicos. Miren, yo se los dije desde el principio, mi decisión y la decisión de mi equipo no fue una decisión política, ni fue en contra de nadie, ni a favor de X o Y o determinado. No, nuestra decisión fue técnica. Y yo pienso que no había nada que celebrar. Aquí no hubo ni ganadores ni perdedores. Yo lo que sí creo es que hubo 52 millones de colombianos y colombianas que perdimos la oportunidad, que el gobierno no pasó del activismo político y las demás personas, la oposición o las demás otras personas, no pasaron de que creemos que esta es la reforma de Petro y que vamos a, a hacer el rifirrafe o la contienda. Yo creo que aquí faltó mucha concertación, tanto del gobierno. Yo pienso que el gobierno no debió haber tomado decisiones, haber entregado haber radicado con esos 4 senadores. Debimos de haber estado más concertados entre todos, no haber impuesto como se impusieron las cosas. Yo pienso que esto no es de ganadores ni es de perdedores. Yo pienso que aquí tiene que haber, respetando el gobierno, porque respeto muchísimo el gobierno, porque lo ayudé a elegir, pero no por eso podemos ser el comité de aplausos que todo lo vamos a aplaudir y que vamos a decir todo está bien y vámonos como borregos a aceptar las cosas que seguramente en este momento el presidente era una de sus banderas, pero que en este momento él diría
tiene que ser así. Yo creo que aquí nos faltó, o al gobierno le faltó, mucha más concertación, mucho más haber escuchado a la gente que en realidad necesitaba o que necesita esta reforma, que son los pacientes de enfermedades huérfanas, los pacientes de enfermedades terminales. Creo que también habría que tener en cuenta las EPS, porque 30 años, 3 décadas de experiencia no se van a improvisar. Entonces, pienso que esto no es de ganadores ni de perdedores. Pienso que, pienso que la oposición pues se equivocó en decir que triunfábamos, porque aquí nadie triunfó. Aquí lo que se hizo fue, y no fue hundir, porque yo pienso que también puede tener cosas buenas. El tema de los CAP, hay cosas buenas, pero hay que saberlas formular y hay que saberlas hacer. Senadora, un saludo muy especial. Quiero que escuchen al ministro Velasco hablando precisamente después de esta votación, que dice precisamente que le pudo haber faltado al gobierno nacional para que esta reforma a la salud saliera avante. Escuchémoslo y ya enseguida le tengo una pregunta especial sobre esto. Por eso estamos en un proceso constituyente. Estamos de acuerdo con eso. ¿A dónde más podemos ir? A un proceso constituyente. Yo estoy de acuerdo con el sistema parlamentario. Creo en el acuerdo en un sistema parlamentario. Creo que el sistema presidencialista lo único que hace es escoger, centralizar el poder en las grandes capitales, ¿cierto? Y disminuir y dejar un país que hoy ni siquiera es capaz el Estado de controlar ni de solucionar sus gravísimos problemas en todo el territorio. Bueno, ahí escuchamos al ministro de Salud, pero también el ministro Juan Fernando Velasco habló ayer específicamente sobre lo que quiero hablar, y es qué le pudo faltar al gobierno nacional para que saliera avante esta reforma a la salud. Escuchemos al ministro. Yo sé que usted quiere salir a mostrar un triunfo que a lo mejor en el corto plazo le va a dar algunos titulares, pero en el largo plazo veamos cuáles son realmente los efectos. O probablemente la que nosotros presentamos no tuvimos el tacto político de saberla vender, o probablemente no tuvimos el tacto político de integrar a todas las personas. Listo, aceptamos la crítica, la que venga. Dos temas importantes. Primero, el ministro de Salud dice que bueno, ahí está la reforma constituyente y que por eso se necesita de una forma urgente frente a lo que está pasando en el Congreso de la República. Pero dos, lo que dice el ministro Velasco también es importante. ¿Será que le faltó tacto político para que en el Congreso saliera avante esta reforma a la salud? Y más frente a lo que usted está diciendo, senadora, que me parece muy importante, es reforma a la salud sí, pero no así. Miren, yo pienso que el ministro ha hablado en varias oportunidades de la constituyente. Yo creo que no es el tiempo, y mucho menos de obviar o de no tener en cuenta el tema de poderes, la separación de poderes. Yo creo que este gobierno, él fue, y yo lo he dicho muchas veces, cuánto se extraña al senador Petro, porque estoy segura que él no tampoco estaría de acuerdo con las decisiones y con lo que él mismo y este gobierno está haciendo. Yo pienso que no es el momento del ministro. Miren, ayer el debate en la Comisión Séptima fue muy lamentable. Fue lamentable porque fue de insultos, fue de tratar mal a los congresistas que no estábamos de acuerdo con la reforma, fue de decirnos que éramos corruptos, que nos habíamos vendido a las mafias, que éramos, o sea, fue un tema incendiario. Y yo creo que no puede ser así. Yo creo que este gobierno debería de tener ya la madurez. Yo sé que es un gobierno progresista, que es un gobierno que nunca había gobernado, que no tiene la experiencia, pero debieran ya de asumir que son el gobierno, que ya no son candidatos, y de estar insultando y de estar diciendo cosas horribles de la gente que no piensa como ellos. Yo pienso que el ministro Velasco tiene muchísima razón cuando llama a conciliar, a apoyar, a construir, a avanzar, porque en efecto eso fue lo que le faltó al gobierno. El gobierno quiso imponer una reforma
a su antojo, a su amaño, sin tener en cuenta las consecuencias que se podía tener tanto monetariamente, tanto como legislativamente. Yo creo que al gobierno le ha faltado, no solamente en esta, sino en todas, muchísimo tacto político, muchísima concertación, muchísima conciliación, y lo más importante es que, teniendo en cuenta la separación de poderes, hay que construir juntos. Es que a él no se le puede olvidar que él también fue senador de la República y que no estuvo de acuerdo en destruir las cosas que ya estaban en el bien. Y vuelvo y repito, no es que la salud esté bien, porque hay muchísimas cosas para mejorar y uno que es del territorio sabe. Y pienso también que es equivocado lo que dicen, que es que solamente las grandes capitales se están beneficiando. No, yo creo que la salud aquí, todos somos pacientes y yo siempre lo he dicho, hay que tener primero, o sea, que prime la vida, que se identifique la salud, porque yo creo que el de estrato 6 tiene las mismas necesidades del paciente el de estrato 2 o el de estrato 3, no sé. Todos somos humanos y todos en este país somos pacientes, y yo siempre lo dije en este proceso de más de un año que lleva esta reforma a la salud, pendiente de ella. Pero es que a usted, doctora Berenice, se le escucha un tono morigerado, un tono moderado, pues. Y pues en ese sentido que usted ha pedido, más de conciliación, más pensando en lo que debe ser la política. Pero la verdad, uno escucha por otros lados el de la oposición. ¿Usted está en qué? Recuérdenos, ¿está en la oposición o es independiente? Yo soy independiente, mi partido es Independiente. independiente, sí, Y eso señor. hace precisamente que su tono sea morigerado, porque de eso se trata la política, pensando en intereses generales. Usted lo dice, hay que hacer una reforma, pero hay que saberla hacer. O sea, usted dice, mi decisión fue técnica y no fue una decisión de tipo político. Político. Uh-huh. Político. Vea, por ejemplo, que permítame, para seguir con esto, escuchemos dos comentarios de dos congresistas de la oposición diciendo lo que piensa respecto a la decisión tomada por ustedes en la Comisión Séptima del Senado. Vamos a ver si tenemos aquí a quién, Miguel Polo Polo, tenemos aquí varios, o a David Luna. A ver, ¿a quién tenemos, por favor, José? Colombia celebra el hundimiento de la nefasta reforma a la salud del señor Gustavo Petro, que pretendía estatizar toda la salud de Colombia y ponerla en manos del Estado. 9 votos archivaron esta nefasta reforma contra 5 en la Comisión Séptima del Senado. Nosotros, desde la Cámara de Representantes, dimos la pelea, pero fue la Comisión Séptima quien hundió y le dio esta felicidad a nuestro país. Pero ahora viene un gran reto, que es frenar las arbitrariedades del señor Petro, quien a través de la intervención, que no es más que una expropiación, quiere tomarse las EPS de nuestro país. No lo vamos a permitir y desde el Congreso de la República vamos a seguir dando la batalla. Entonces usted siente ahí un tonito, ¿cierto? Un tonito que es de pugnacidad. Y entonces hace pensar a la mitad del país que ahí hubo una decisión política. Pero bueno, este es Partido Centro Democrático, que está en toda la oposición. Pero mire, vamos por ejemplo con Cambio Radical, rápidamente con David Luna. Celebro que los miembros de la Comisión Séptima hayan hundido de manera definitiva la nefasta reforma a la salud que fue presentada por el señor presidente, el doctor Gustavo Petro. Lo celebro por los pacientes, por sus medicamentos, por sus tratamientos, por su dignidad, pero sobre todo lo celebro porque de esta manera el presidente no podrá utilizar los recursos de la salud para su campaña reeleccionista. Espero sí que el presidente no siga utilizando acciones revanchistas como la de intervenir las EPS o como la de no brindarle tratamientos oportunos a los que lo necesitan, o sea, a los enfermos. Y por último, estamos listos a trabajar conjuntamente en una reforma que verdaderamente resuelva problemas del sistema de salud para que haya una atención más expedita y para que los médicos, enfermeras y auxiliares tengan una mejor vida. Bueno, doctora Berenice, pues por ponerle dos más, tenemos, durante todo el programa hemos estado
presentando posiciones. Entonces uno sí ve ahí extremos que lo hacen pensar a uno en lo político. Entonces, pues yo digo, usted por lo menos ha sido una morigerada. Bueno, yo lo que pienso es que cada quien piensa desde y expresa desde su sentir y desde su punto de vista. Sé que, por decir, el representante Polo Apolo es oposición Radical. aférrima, sí, radical de este gobierno. David Luna es un hombre muy sensato en muchas cosas, pero también están haciendo oposición y creo que ese es el trabajo de ellos, como he dicho yo siempre. La oposición está haciendo el trabajo, que es hacer quedar mal el gobierno, es decir lo que piensan pues no sé, lo voy a decir de una forma que no sé si me lo van a malinterpretar, exagerar todo lo que esté pasando. Sé que el gobierno no está pasando por un buen momento, pues las encuestas de desfavorabilidad también lo dicen, pero yo todavía guardo la esperanza, la fe de que este gobierno puede recomponer muchísimas cosas, que se dedique a gobernar, que lo haga con los 30 años o más de campaña que hizo para una presidencia de un gobierno progresista, de un gobierno mm, yo no lo diría que de izquierda, pero sí de un gobierno muy progresista que sé que muchos teníamos esperanza en estos gobiernos, en este gobierno progresista, pero que sí tenemos nosotros como Congreso y que también estamos caídos con todo el mundo, tenemos que mostrar resultados, tanto el gobierno como los legisladores. Y yo creo que, pues no sé cómo hacer que una sola golondrina no hace llover, pero que entendamos que esto no es de polarización ni de estar atacando el uno al otro, sino de trabajar en unidad. Yo creo que las diferencias del uno hacen que podamos construir cosas mejores para el país. Yo sé que, miren, vuelvo a la reforma. Yo desde el principio quise apoyar la reforma y le dije al gobierno, le dije al Ministerio de Salud, denme la argumentación para salir a defenderlos. Denme un aval fiscal, eh, yo tengo varias objeciones, díganme cómo Adres va a ser pagador único y va a ser auditor, denme esa argumentación para salir a defenderlo. Y nunca, o sea, yo tengo aproximadamente 10, 15 objeciones y se los planteé, denme esta argumentación para salir a defender esto y nunca recibí una respuesta a lo que quería para salir a defenderlo. Pues yo no puedo defender lo que ni siquiera yo estoy creyendo en eso. O sea, y yo entiendo también a esos 5 senadores que la apoyaron, pues porque ese es el trabajo de ellos. Ellos son pacto histórico, esos 4 son pacto histórico y ellos tienen que defender a su gobierno. Pero no quiere decir que porque seamos simpatizantes o porque seamos de este gobierno, tenemos que apoyar todo. No podemos ser el comité de aplausos de unas malas decisiones. Senadora, me gusta mucho lo que usted está diciendo frente a una decisión responsable. Yo no estoy diciendo si, porque la verdad no me he leído toda la reforma a la salud, no sé si esté bien planteada, mal planteada por el gobierno nacional, si fue una decisión política o no fue una decisión política, pero la veo muy centrada a usted, y eso sí se lo quiero reconocer, senadora, en el tema de que si uno apoya las iniciativas del gobierno nacional, si uno está centrado con el gobierno nacional, no quiere decir que tiene que ser un comité de aplauso y todo tenga que decirle que sí, y que no se le haga ver al gobierno nacional que puede tener objeciones, como usted lo dice, que usted pueda tener diferencias frente a esas propuestas y que obviamente pues esto lleva a que no se apruebe una reforma como la salud frente a lo que uno está viendo, lo que uno está estudiando. Yo sé que ustedes han sido juiciosos en estudiar esta reforma a la salud y ven esas objeciones, y si ven que no hay correcciones por parte del gobierno nacional, pues ustedes no van a aprobar esa reforma a la salud. Entonces, primero es que la veo centrada, me parece muy bien que no es una oposición por hacer oposición, sino que en realidad es porque se debe mejorar esta reforma a la salud, porque usted lo ha dicho, se necesita la reforma a la salud. Claro que sí, que hay inconvenientes, claro que sí, todos los días escuchamos quejas de los usuarios frente a lo que pueda estar pasando con un sistema de salud que hoy no puede estar funcionando bien, pero se necesita una reforma a la salud, como usted lo dice, centrada y que en realidad beneficie a los usuarios. Eso es un punto. Pero segundo, que
es el mensaje que usted le quiere entregar al presidente Gustavo Petro frente a lo que está pasando? Hoy inclusive le están señalando que la intervención a muchas de las EPS, estamos hablando de las últimas especialmente, Sanitas, por ejemplo, y Nueva EPS, intervenciones del gobierno nacional que pues, se han manifestado que son retaliaciones del presidente Gustavo Petro frente a lo que pasó ayer en el Congreso de la República de hundir esta reforma a la salud. ¿Cuál es ese mensaje claro, expreso que usted le quiere entregar al presidente Gustavo Petro y a todo su equipo de trabajo en el gobierno nacional para que escuche, como usted lo decía, para que analicen mejor las cosas y trabajen de una forma más mancomunada con el Congreso de la República? Me llama mucho la atención, pues que usted pidió información, que usted pidió de pronto que la dejaran analizar y ayudar un poco en ese tema de la reforma a la salud, pero no fue escuchada, no fue entregada esa información que usted necesitaba. ¿Qué decirle al presidente Gustavo Petro? Bueno, yo, y siempre lo he dicho en mis intervenciones, en todas mis entrevistas, incluso a la gente conocida le he dicho que él tiene que aprender a escuchar y tiene también que aprender a que no es por medio de imposición y que es solamente la verdad única la tienen ellos, no, que también hay que escuchar a las otras partes, que no, que nadie aquí quiere hacerle daño al país, yo estoy segura de eso. Aquí ni los periodistas, ni los legisladores, ni nadie le quiere hacer daño al país, pero sí hay que tener unos puntos de encuentro, de concertación, para poder hacer muchísimo mejor las cosas. Yo creo que el país está en un punto de polarización tan grande entre los de gobierno y los que no son de gobierno, o los que apoyan y los que no apoyan, aún siendo, teniendo razones técnicas. Y entonces, si no me apoyas lo que yo digo, no sos amigo, no sos nada. Yo creo que él también tiene que aprender a que no todo lo que él piensa lo tiene que decir. Yo creo que esa forma tan ligera y tan rápida de estar diciendo y actuando de una forma que no es como consecuente con el hombre que fue senador y que quiso hacer eh, un mejor país y el cambio, porque todos estamos creciendo en el cambio. Yo creo que es importantísimo, y ayer lo decíamos dentro de la Comisión Séptima, las mesas de trabajo, que escuchen, que no solamente escuche a los amigos, porque los amigos siempre te van a aplaudir, porque los amigos siempre te van a decir que está bien hecho, pero hay veces que también es bueno escuchar a los que no son tan íntimos de él, que hay que también, aparte del discurso, también hay que hacer los hechos para ser un buen ejemplo para el país. Yo creo que estamos en unas peleas que no nos llevan a nada. Yo creo que las peleas entre la izquierda y la derecha, entre el gobierno y la oposición, son unas peleas que no nos están llevando en todo el país, solamente a más guerra, a más intolerancia y a más fracaso gubernamental. Me parece justo con nuestros internautas, pues, hacerle conocer algunos de sus comentarios. Entonces, Andrés Fernando Mesa, quien es un exdiputado liberal de Antioquia y es una persona bien, digamos, comprometida con el tema político, dice lo siguiente: es que la ASI, que es el partido de la doctora Berenice, que está con nosotros, Alianza Social Independiente, dice él, es que la ASI fue financiada por las EPS, por eso su voto. ¿Qué le responde usted a Bueno, esa? yo les voy a contestar eso, que también ha sido parte de la polémica y de los insultos que he recibido. Mi partido sí recibió plata de Keralty. Y estamos, o sea, dentro del término de la ley, los partidos políticos pueden recibir, pero en ningún momento Berenice Bedoya, como congresista o como candidata, recibió plata. Recibieron plata otros candidatos que en efecto no llegaron al Senado. Tenemos todos los soportes, tanto legales, de ley, para demostrar que estábamos en todo nuestro derecho de recibir ese dinero, porque se puede. Y Sí, que el claro. dinero no lo recibió Berenice Bedoya, que conforme dijeron eran para estos 2 o 3 candidatos, así se entregó. Entonces, no, es más, miren, les cuento, yo ni siquiera
me senté con las EPS a decir, vea, venga, hagamos esto. No. Yo recibí información desde mi equipo de trabajo, nos sentamos muy juiciosos a estudiarlo y sabíamos que lo podíamos hacer. Miren, esto no es de EPS. Es que yo no entiendo la gente por qué no puede entender eso. Esto no es de EPS. Esto es de una reforma que quedó mal hecha desde el principio y que hay que arreglarla y que hay que ponerla como debe ser, a funcionar para que sea exitosa, porque si no sería, miren, sería peor de lo que estamos viviendo en este momento, donde lo hubiésemos llevado a que la hubiéramos aprobado. De ahí la importancia, doctora Berenice, de la propuesta que se ha venido haciendo desde hace mucho rato a propósito de una reforma política, y es la financiación de los partidos y movimientos debe ser estatal para evitar precisamente estas eficacias. Porque debe quedarnos en claro, como usted lo confiesa, que todos los políticos hoy, todos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos son financiados por particulares. Entonces, eso genera lamentablemente esas suspicacias y esos señalamientos dependiendo de cuál es la decisión que tome en el Congreso, en las asambleas departamentales y en los consejos municipales y distritales. Eso no tiene vuelta de hoja. Y la política pues genera pues precisamente todo eso. Lo que me llama la atención de todas maneras, reconociéndoselo, como también lo hizo nuestro colega Oscar Mario, es su manera morigerada. Eso hace pensar en que la política sigue siendo respetable. Cuando empiezan las pugnacidades, los insultos, los señalamientos, el vos sos una payasa, como le dijo Honorio Enríquez a Marta Peralta, y los señalamientos hacia ustedes, vendidos, etcétera, etcétera, eso no le hace bien al país. Pero en fin, último comentario para que terminemos y agradeciéndole mucho su deferencia y deseándole que siga yendo muy bien. Ojalá que sí, a usted y a todos, con decencia y con morigeración en la política. ¿Usted qué piensa ahí finalmente, aunque ya más o menos se lo tocó Oscar Mario Correa, frente a la decisión tomada por el gobierno a través de la Superintendencia de Salud de intervenir primero a Sanitas y ayer a la nueva EPS? Miren, yo siempre he dicho que si no cumplen hay que buscar soluciones. Si no cumplen hay que buscar soluciones. Y se los he dicho a las mismas EPS en debates que hemos tenido en la séptima. Pero también pienso una cosa, y se lo dije a mi compañera presidenta de la Comisión Séptima, es que esta decisión no debió haberse hecho. Yo no sé qué estará pensando el presidente, pues porque es que también es muy complicado salir a decir, es que lo hizo por esto, porque se está haciendo se está desquitando. El gobierno tiene que tener estrategias y es normal y se ve muy normal y es muy normal que el gobierno tenga que tener estrategias, pero no debe haberlo hecho así de esta manera, o sea, porque sí se vio como una venganza en contra de los que... Berenice. Yo lo que pienso es que debió haber tomado unas decisiones, pero no debió haber sido en el momento en que estábamos archivando. Yo les llamo más fácil archivar que hundir, porque es que archivar hay la posibilidad de que de ese archivo podamos sacar lo bueno que tiene. No debió haber tomado esta decisión así, porque incluso están diciendo, la oposición dice, hoy jueves van por Sura y mañana por otra y todos los días va a ser el cuentagotas de que día a día van a ir por una diferente. Sí. Yo pienso que el gobierno, si al gobierno le va bien, a todo el país le va bien. Pues. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, apoyar lo bueno de este gobierno, pero también que él se dé cuenta cuando hay más voces que no son su bancada, que no es su gente, que está diciéndole, hey, mire, pilas que no es por ahí, por ese camino. O sea, tenemos que escuchar, es que tenemos que escuchar y tenemos que aprender a hacerlo y no ser tan impositivos que solamente tenemos la verdad única
una sola persona, ¿no? Así es. Berenice Bedoya Pérez, senadora de la República por el partido ASI, que es la Alianza Social Independiente. Ella fue una de las personas que votó por el archivo. Dice ella, no la digamos un dinero, por el archivo. Muchísimas gracias, doctora Berenice Bedoya Pérez. Mucha suerte le deseamos en su actividad política. Doctora Berenice. Hola, ¿me está oyendo? Muchas gracias. No me está, se fue la doctora, qué pesada. Pero muy bien, muchachos, yo sí quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan del tono? Del tono, ya lo dijimos. Oscar lo dijo, yo lo dije, y voy a hacer énfasis, terminando esta conversación con Berenice Bedoya. ¿Qué dice usted, Javier, del tono de la senadora? No, yo creo que eso fue lo que más, incluso yo también lo dije, lo que más me preocupó, y es que salen aquí a enarbolar unas banderas de un triunfo cuando todos sabemos, absolutamente todos sabemos que el sistema de salud necesita unas grandes transformaciones, sobre todo para llegar a la gente con más necesidades, donde el punto en zona rural es prácticamente nulo, donde la gente tiene que desplazar hasta días para llegar a la asistencia de un médico. Entonces yo no creo pues que eso sea un asunto para salir a decir que ganamos, que triunfamos, y lo que a uno lo deja inquieto es que priman esos intereses politiqueros sobre verdad una situación que necesita el país. Pero creo que Oscar, yo pensé que ya sí había ido a la doctora senadora, vamos a despedirla. Doctora Berenice, qué pena, pensé que sí había ido, entonces decidimos nosotros aquí hacer una conversación de conclusión. Le agradecemos mucho su presencia hoy en Clickracia, el poder de la información a un clic, y pues se lo voy a decir, opinión personal, qué bueno que la política sea así, con ese tono. Eso les pregunté yo a mis colegas, ¿cómo les pareció el tono? Y yo quiero decirle que a mí me gusta ese tono, un tono conciliador, respetuoso, que no quiere decir ni genuflexo, o sea, de ese tonito turiferario que usted mencionó ahí al principio, eso de regarle incienso al gobernante, eso le hace mucho daño. Entonces, ni genuflexo, pero tampoco pues extremo, como dice Javier, que es que hay que aplaudir porque destrozamos o destruimos o logramos. Entonces, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de decir lo que siento, porque eso es lo que estoy sintiendo, y sé que si al gobierno, a todos, independiente de derecha, de izquierda, si al gobierno le va bien, a todos los colombianos nos puede ir bien, pero que ojalá y podamos construir todos dentro de las diferencias que tengamos. Doctora, antes de irse, lo que pasa es que usted dijo una cosa muy importante, y es que el gobierno debe escuchar, pero también uno dice a la oposición, por favor escuchen, no sean tan inflexibles, tan sanguinarios si se quiere, porque son de una tosudez impresionante, no les sirve absolutamente nada, y así no se construye un país. Es que es lo que yo decía, es que no una sola persona tiene la verdad única o absoluta de las cosas, hay que construir dentro de las diferencias. Así es, muy bien. Doctora Valencia, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Amén, y a usted también. Muy bien. Oscar Mario, ¿qué iba a decir usted? No, Roger, yo quería decir que yo no sé cómo es el actuar político de la senadora Berenice en el día a día, pero si es como la escuchamos hoy, no existiría tanta polarización política en el país. Y aquí hay que hacer un análisis importante, Roger, de lo que ella dice, y qué bueno que eso se trascienda a los consejos, a las asambleas del país, y es que no solo hay que aplaudir a un gobierno si uno está con él, o no solo hay que destruir un gobierno si no está con él, si hace parte de la oposición. Y ahí es lo importante de la oposición o de estar en un gobierno. Pues yo puedo estar apoyando al gobierno de Gustavo Petro, pero si uno ve que esa iniciativa no va por buen camino, pues obviamente no la puedo apoyar. Y obviamente tengo que salir a decir, no señores, por acá no es el camino. O por el contrario, si estoy en la oposición, pero es un buen proyecto para el país que va a beneficiar a los colombianos, pues hay que apoyarlo y obviamente hay que aprobarlo.
Entonces, ese tema, esa polarización tan radical como dice Javier y como lo dice usted, Roger, en el tema de que como yo soy oposición no me gusta nada, no apruebo nada y salgo de esa forma tan vil a destruir a un gobierno nacional porque no estoy con él, pues me parece que ese no es el camino tampoco. Pero también lo que decía Javier, el gobierno nacional tiene que escuchar y la doctora Berenice de un tono conciliador me parece y de un tono muy enérgico, pero muy importante, le dice al gobierno nacional, venga, es que hay que trabajar de forma conjunta, tienen que escuchar, miren lo que yo hice, les pedí información frente a más de 16 objeciones que yo tenía frente al tema de la reforma a la salud y nunca me escucharon, nunca me quisieron hacer caso. Entonces, tienen que escuchar también. Entonces, creo que ese tono conciliador hoy de la senadora Berenice, si se aplica en todos los ámbitos políticos, no existiría tanta pelea política, tanta polarización, que hoy nos está llevando es a escuchar qué dice el uno y cómo responde al otro, y no se están escuchando las propuestas de país. Muy bien. Entonces ella decía voces de allá, voces de acá, y nosotros tenemos las voces de allá y las voces de acá. A ver, por ejemplo, ¿qué dice Diego Cancino, viceministro del Interior, sobre la decisión tomada en la Comisión Séptima del Senado de la República? Séptima del Senado, 9 senadores y senadoras acaban de negar esa posibilidad de construir desde acá del Congreso un cambio por la vida, para garantizar la salud como un derecho. Acá sí hay dos modelos, un modelo empotrado en intereses particulares, en pocos intereses particulares que dominan el negocio de la salud y que te ven como cliente. Y otro modelo donde al ciudadano, a la ciudadana, le ponen la vida como prioridad y como derecho, donde no subordina tu derecho a la vida, tu salud, a la luz de unos intereses particulares y unos bolsillos que cada vez más, como lo ha demostrado la Contraloría, se enriquecen y se enriquecen. Se cayó la reforma a la salud, pero no se cayó esta lucha por la vida. Este país tiene que palpitar a la luz de la palabra, de la deliberación, de la discusión. El constituyente primario tiene que hacerse escuchar de manera no violenta, con conversaciones en todos los rincones de las veredas y de los barrios, para que este Congreso, que ha negado el derecho a la salud, reconozca que hay un país mayoritario jugado por la vida, jugado por el derecho y el derecho a la salud. Pero miremos, por ejemplo, con el comentario que hace Cancino, pues que las expresiones no son solamente, digo, negativas, las expresiones pugnaces no son solamente de la oposición al gobierno, del apoyo o del sector político de apoyo al gobierno, también hay expresiones pugnaces y ofensivas contra la oposición. Ese es el problema lamentable de nuestra política polarizada. Por eso es que dirán algunos, ay, ¿serán que es que son muy amigos de la doctora Berenice que le echaron tantas flores? No, estamos siendo consecuentes, es que ese es el tono que se necesita, el tono del que escucha, el tono del que respeta la posición del otro, el tono de la tolerancia. Entonces, por eso le hacemos el reconocimiento por el tono morigerado a la doctora Berenice. Pero miren ustedes que la pugnacidad va de lado y lado. Precisamente, escuchemos más comentarios ahora desde el punto de vista del apoyo al gobierno del presidente Petro. Alfredo Mondragón es congresista del partido, del Pacto Histórico. La República le acaba de dar la espalda al pueblo colombiano al hundir la reforma a la salud que ha presentado el movimiento social y realmente tuvo más fuerza el lobby de los sectores económicos y de privilegiados para tratar de mantenerle el negocio a multinacionales como por ejemplo Keralty, uno de los hombres más ricos de España, tiene varios negocios en Colombia en el tema de salud y lo que necesitaba básicamente es que todo siga igual para que ellos sigan aprovechando los recursos públicos de la salud, a pesar de que a muchos de sus afiliados tiene una sistemática negación de servicios. Bueno, el gobierno del presidente Petro empieza a tomar medidas. Yo creo que el pueblo colombiano, a pesar de que esto es una derrota y una bofetada de este Senado de la República y este Congreso, se tiene que empinar para que en la ciudadanía ejerciendo el poder constituyente
salga a plantear cuáles son los elementos centrales de reforma, no solamente a la salud, sino laboral, sino pensional, sobre tarifas de servicios públicos. Así que, bueno, es un triunfo de los poderosos a través de los partidos que han financiado, el Centro Democrático y otros, y es un desafío que le están poniendo al pueblo colombiano, y espero que el pueblo colombiano lo sepa asumir para que no se derrote, sino que avance en procesos de transformación, incluso, ojalá de mayor calado y de mayor profundidad. O sea, ataca, pero dice, bueno, esperemos que, y es lo que esperamos todos de la política, esperemos que trabaje por el interés general. ¿Qué piensa o qué ha dicho José Manuel Restrepo, exministro de Salud? No tenemos a José Manuel Restrepo, parece que no. Si no lo veo ahí, entonces, bueno, debemos por ahora entonces proyecto que tiene serias deficiencias constitucionales. Es un proyecto que entre una, otra y suma de iniciativas y de proposiciones es o era un Frankenstein en materia de salud. Es un proyecto que iba en contravía de mejorar el sistema de salud, que por el contrario generaba riesgos profundos en gestión financiera y en gestión operativa, que generaba dificultades para los pacientes de aquí al futuro. Era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. Enhorabuena la decisión del Senado de la República. Exministro de Hacienda realmente. Bueno, ahí están muchachos, muchachas, señoras, señores, todos un tema bastante complicado de tira y encoge, de dimes y diretes, propio de la política de la polarización, y ojalá, vuelvo y digo, para que nos vamos a un corte para mensajes, ojalá haya entre nuestra clase política una actitud más morigerada, más respetuosa, más prudente, más responsable, más de tener en cuenta la consecuencia técnica, la consecuencia jurídica, la consecuencia fiscal, la financiera, la consecuencia política en el mejor sentido del término. Ello haría que la política recuperara el prestigio que ha venido perdiendo. Y yo haría que más gente que tiende a separarse y a despreciar a la política, a los políticos, a los partidos y a los movimientos, vuelva, porque sabe al fin y al cabo que esos señores políticos, a través de sus partidos y de sus movimientos, allá en sus corporaciones, en el Congreso, las asambleas y los consejos, trabajan, se supone, por el interés de la gente, por el bienestar general. Pero cuando empiezan con esa pugnacidad y con esas ofensivas palabras, a nadie le queda la tranquilidad, y entonces todo el mundo dice, gas, permítanme la expresión, paisa, gas, que pereza la política.